¿Una casa encantada es lo mismo que un poltergeist? Ambos son grandes temas, han aparecido muchas veces en las películas de terror, pero no todo está en las películas de terror. Alguien conoce de primera mano estos fenómenos. Ella es Clara Tahoces, que parte de su propia experiencia para escribir la obra que ahora mismo tengo entre mis manos, un libro negro y dorado, y se llama El Gran Libro de las Casas Encantadas. Se presenta hoy, esta tarde, lunes. Clara Tahoces, buenas noches. Muy buenas noches, Bárbara. No sé por dónde empezar porque hay tantas historias, pero bueno, lo primero empecemos por las diferencias. ¿Qué es un poltergeist y qué es una casa encantada? No es lo mismo. No es lo mismo, aunque la gente por lo general suele tomarlo como sinónimo. En realidad son fenómenos que se parecen en cuanto a lo que son las manifestaciones que se encuentran en estos lugares, pero que según la parapsicología, lo que sería su origen tendría unas diferencias claras, ¿no? Por ejemplo, la casa encantada se asocia más bien a un lugar, a un emplazamiento concreto donde se producen esas manifestaciones. ¿Qué pasa? Que si tú, como suele ocurrir mucho a los testigos, no aguantan, si tú te marchas, tú resuelves tu problema, pero claro, ese lugar queda ahí y el siguiente inquilino pues se lo termina encontrando. Y en cambio el poltergeist suele asociarse a una persona viva que sería la que provoca esas manifestaciones sin tener conocimiento de ellos, sin hacerlo a propósito, por supuesto, y sin que se sepa cómo lo hace, es decir, ni ella ni nosotros. Y en cambio, en este caso, hay personas que piensan que el problema afecta a la casa, claro, se marchan de ese lugar. ¿Y qué ocurre? Que la casa queda tranquila, pero ese inquilino que se ha ido se lo lleva consigo. Es decir, que afecta o tiene algo que ver con esa persona viva. Eso sería una de las principales diferencias. Luego está el tiempo. La casa encantada puede ser larga, es decir, puede ser un fenómeno que se manifiesta durante años en un mismo sitio. En cambio, el poltergeist es más corto en el tiempo. Es más virulento que la casa encantada, que esa es otra de las diferencias. La casa encantada es más civilina, es decir, no son fenómenos que pasan a diario. En el poltergeist sí suele ser cuando está en plena fase de apogeo muy violento y muy a diario. Y básicamente tenemos esas diferencias que yo creo que nos ponen un poco un retrato de lo que sería este fenómeno, ¿no? Está nuestro compañero Jorge Martínez muy atento porque hace unas horas ha ido a por una botella de agua al piso tercero y dice que le ha pasado algo muy raro, que se le han encendido unas luces, las ha apagado y seguía andando y se volvían a encender. Yo ya le he dicho que bueno, que te preguntaría un poco qué podría haber sido. Pero bueno, en cualquier caso, Clara, tú tuviste un contacto bastante directo, ¿no?, con el fenómeno de las casas encantadas. Sí, mi primer contacto fue cuando era una niña y fue de manera casual. Nos encontrábamos de viaje por Asturias, realizamos un viaje en coche con mi familia, con mis padres y mis hermanas, que habló que tendría unos 8 o 10 años. Uh-huh. Y bueno, pues la suerte, en este caso más bien mala suerte, hizo que nos quedáramos sin gasolina. Y entonces hubo 2 pueblos que teníamos, estábamos en medio de 2 pueblos. Y lo que en aquel entonces no es como ahora, que te quedas sin gasolina y tienes muchas posibilidades para resolver ese problema en poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, lo que hizo mi padre, esto era de noche, fue andando hacia el pueblo más cercano, que estaba bastante cerca, menos mal, y convenció a unos lugareños que regentaban un bar para que primero nos dieran de cenar unos bocadillos, porque además era ya muy tarde y el bar estaba prácticamente cerrado. Uh-huh. Y luego, no sé con qué artes, los convenció también para que nos cedieran una casa que era una casa de su propiedad, pero en la que ellos no vivían. De hecho, nos contaron que la estaban reformando, que es una de las constantes en este tipo de fenómenos. Las obras y las reformas parece que activan muchas de estas fenomenologías. Era una casa de 3 plantas, un poco apartada del pueblo. Recuerdo que en la planta tercera estaba vacía y cerrada con llave. En la planta segunda es donde nos quedamos nosotros, que eran los dormitorios. Y luego en la planta inferior había una cocina y un salón. Tras apagar la luz, al cabo de un rato empezamos a escuchar pasos de hombre. Yo dormía con mi hermana mayor y ambas pues los estábamos escuchando. Yo en ese momento pensé que a lo mejor esos pasos provenían de nuestra propia planta, que a lo mejor era alguno de mis padres que se había levantado. Pero no fue así. Y al poco rato esos pasos ya se intensificaron y se convirtieron ya no en pasos, sino en el ruido de movimiento de objetos, de muebles, como si alguien estuviera haciendo una mudanza en plena madrugada. Y bueno, pues la verdad es que vivimos esto con estupor. Al día siguiente ya supe que no éramos las únicas quienes lo habíamos oído. De hecho, mi padre también, incluso él lo había oído, y restó importancia al tema porque él era una persona muy pragmática, que su principal preocupación en ese momento era resolver el problema de la gasolina.
Y así hicimos, devolvimos la llave, no les dijimos nada a esas personas y continuamos viaje. Y este sí que fue, digamos, el primer contacto que yo tuve con un fenómeno que luego me encontraría con mucha frecuencia al visitar a personas que también tenían esta problemática de manera instalada más permanente en sus viviendas. De aquí sale este libro, ¿no?, donde reúnes historias de lo que te cuentan. A raíz de tu propia experiencia, pues luego has hablado con mucha gente. Alguien puede pensar que es interesante vivir de cerca un fenómeno de este tipo, pero la verdad es que se convierte en un infierno para quien lo vive, ¿no? No se pasa bien. No, hay que tener en cuenta que, hombre, nosotros ahora estamos hablando aquí, pues los oyentes a lo mejor este tema pues les puede interesar de una manera lúdica, ¿no? Pero claro, hay que pensar en las personas que realmente se encuentran con esto, que realmente es un problema, es una problemática y efectivamente una especie de calvario. Y eso atraviesan por varias fases, por lo que yo he podido resumir durante este tiempo, ¿no?, en las que, si te parece, podemos comentar estas fases brevemente. Sí. Pues la primera fase es la negación, es decir, cuando te encuentras con algo que no puedes a priori explicar, intentas negarlo y darle una explicación lógica. Claro. Luego está la fase de la duda, es decir, cuando esto se repite, ¿no? Si tú, por ejemplo, un día vuelves a casa y te encuentras que se ha caído un libro de una estantería, pues bueno, pues decir que se ha caído estaría mal colocado. Pero claro, si tú llegas a tu casa 10 veces y ese libro está caído, pues ya empiezas a pensar que algo raro ocurre allí, entonces empiezas a dudar. Luego está la fase de la constatación, ¿no?, que es cuando hay un punto de inflexión siempre en estos casos en el que de repente sucede algo que ya no puedes obviar, que ya no puedes negar y que ya no puedes explicar de ninguna de las maneras, y que a veces sucede ante varios testigos de la vivienda o incluso visitantes que están en ese momento allí. Entonces ya se desarrolla otra fase que es obviamente el miedo, porque no sabemos qué es lo que ocurre, y en algunos casos pues ese miedo se transforma en ansiedad e incluso en obsesión, porque claro, ya al final no sabes distinguir aquello que es natural de lo que no lo es. Y finalmente pues hay una fase en la que normalmente se suele pedir ayuda externa, y dentro de esta ayuda, a veces funciona o no funciona, hay quien, la mayoría de las personas terminan abandonando el lugar. Otras no piden ayuda y no abandonan el lugar. También me encontré con alguno de esos casos, aunque es lo más infrecuente. Uh-huh. Claro, porque abandonando el lugar en una casa encantada, realmente se acabaría ese problema. No nos persiguen, ¿no? En el caso del poltergeist sí, en el caso de la casa encantada no. Eso es. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que, claro, muchas veces no es tan fácil dejar una vivienda. En los casos en los que son viviendas de alquiler es más sencillo deshacerse de la vivienda, pero claro, en las casas de propiedad. De hecho, muchas veces estas viviendas, me cuentan los testigos, ¿no?, que cuando llegaron a ellas, que llegaron con toda la ilusión del mundo, muchas veces realmente se metieron en esa vivienda porque era más barata, el alquiler era mucho más barato o el precio de venta era mucho más barato de lo que era en la zona. Vamos a hablar de casos concretos. Por ejemplo, hablemos en Madrid, un caso famoso, el Palacio de Linares, por ejemplo, o la Casa de las Siete Chimeneas. ¿Cuál es la historia de estos edificios? Bueno, el Palacio de Linares yo creo que es uno de los casos más conocidos no solo de Madrid, sino de toda España, porque tenemos, bueno, pues a principios de la década de los 90 empezó a divulgarse una serie de presuntas psicofonías, y cuando digo presuntas sé de lo que estoy hablando porque me refiero a que luego se supo que esas psicofonías que se habían emitido en diferentes medios, incluso se llegaron a editar en cintas de cassette y se dieron con alguna revista, pues eran fraudulentas. Uh-huh. Sin embargo, la historia del palacio tiene detrás pues una serie de cosas extrañas que no se han explicado. También hubo una parte legendaria, se llegó a publicar informaciones muy, que no eran nada adecuadas, y además no solo eso, sino que se utilizaba el morbo para hacer ver como que había un parentesco entre los marqueses consortes, que en realidad eran hermanastros y cosas de este estilo, que luego se vio que no era así. Sin embargo, independientemente de esto, hubo varios grupos de investigación que pudimos pernoctar en el Palacio en aquella época, antes de que se iniciara la restauración, y bueno, en algunos casos algunos grupos obtuvieron algunos resultados interesantes, como es en el caso del equipo del grupo ECTA, lo que dirigía anteriormente el jesuita José María Pilón, que era un gran conocedor de estos temas, que ya desgraciadamente falleció.
Y en mi caso yo también estuve, en ese momento no tuvimos grandes resultados en el grupo con el que yo fui, que era la Asociación Parapsicológica de la Comunidad de Madrid, pero sí que te puedo decir que posteriormente he tenido la oportunidad de volver con Cuarto Milenio, con el programa que dirige y presenta Iker Jiménez, y sí que hemos podido hablar con trabajadores que están en activo o que han trabajado en algún momento en el Palacio y que nos cuentan que efectivamente allí pasan cosas. Lo que pasa es que la política, digamos, oficial no es divulgar este tipo de situaciones por parte de los trabajadores, lo cual es muy comprensible. Claro. Y además, vamos a hablar de un caso que a todo el mundo puede estar muy tranquilo, menos los que estamos ahora mismo en esta emisora de radio. Por si acaso, más vale mantener los ojos, porque el caso del niño de la emisora de radio, un niño que parecía que hablaba a la locutora del turno de noche, una mujer que no sé si era su nombre real, pero en cualquier caso nos da igual cómo se llame, escuchaba a un niño a través de los auriculares. Esto, ¿qué ocurrió exactamente en este caso? Pues efectivamente una compañera, locutora de radio, ella se encontraba trabajando en el turno de día. En el turno de día en ese edificio no, si pasaba algo pasaba muy desapercibido, es decir, no lo notaban porque al estar en un edificio lleno de gente, pues si se oye un ruido siempre piensas que ha sido un compañero que está en la planta superior, por ejemplo, ¿no? O sí, claro. al lado. Entonces esas cosas no, pasaban desapercibidas. Sin embargo, el problema empieza cuando a ella le ofrecen realizar el turno nocturno, durante los fines de semana. Ella trabajaba entre semana. A ella le venía bien el dinero en ese momento, acepta el turno. El compañero que llevaba ese turno estaba de baja, luego supo por qué, que tenía que ver con esta historia realmente. Y bueno, pues es cuando ella empieza a trabajar sola en ese edificio de noche, cuando empieza a percibir las cosas. Tanto tú como yo sabemos que, quizá los oyentes no, pero por eso lo explicamos, que hay personas, que hay emisoras que, bueno, parece que está lleno de gente, no siempre es así. De hecho, hay turnos de autoedición en donde en muchas emisoras pues se realizan todas las funciones realmente, ¿no? Como si fuera el propio técnico de sonido el que coloca la música, quien habla. Es decir, que puede estar una persona sola perfectamente realizando un programa en un edificio, y este era el caso de esta mujer, que además tenía la llave. Ella entraba, cerraba con la llave y cuando se iba volvía a cerrar con llave. Es decir, allí no había nadie absolutamente. Y es en esta soledad de la noche cuando ella empieza a percibir primero pasos, lo que antes hemos hablado que es una constante también en muchos de estos casos, pasos en los pasillos donde no había nadie, los ascensores subían y bajaban. Ella pues intentaba todo esto justificarlo, procurando no entrar en pánico realmente, y también porque no podía, claro, cómo ella va a decir eso en su trabajo, ¿no? Sin embargo, para agravar las cosas, algunos compañeros del turno diurno le preguntaban que qué tal le iba con el turno de noche, que si notaba algo en el edificio. Claro, ella decía que no, porque no quería pues convertirse un poco en hazme reír. Ese es el problema, sí. Claro, le preguntaba, ¿pero por qué me decís esto? ¿No? Y él decía, no, pues nada, no le daban explicación, ¿no? Luego supo que algunos compañeros habían experimentado algunas historias, incluso una jefa suya tenía un vaso de agua en el alféizar de la ventana porque tenía miedo, pensaba que los espíritus pasaban cosas y que ella podía ahuyentarlos de esa forma, ¿no? Quizá lo más sangrante es cuando ella empieza a escuchar a través de los auriculares la voz de un niño que habla muy deprisa, no entiende lo que le dice, pero sí entiende algo, una palabra, y es su nombre. Es decir, este niño, entre comillas, le llama por su nombre. Y bueno, resumiendo mucho la historia, el momento más terrible es cuando una noche ella tiene una pecera, lo que llamamos la pecera, ¿no?, enfrente, que es pues una habitación que tiene un cristal que separa, donde suele estar el control normalmente. Ella ve a través de la pecera, a través de ese cristal, cómo un niño salta, calcula que es un niño por la altura del cristal, ¿no?, del marco del cristal. Y realmente pues ella lo pasa muy mal. Lo que pasa es que intenta todo el tiempo no decir nada. Claro, si se marcha de ese turno porque está de baja, porque se encuentra mal, tendría que dejar el turno diurno también, con lo cual entiende por qué el compañero está de baja. Y al final tiene la suerte de que le ofrecen otro trabajo en otra emisora y bueno, ella ve el cielo abierto y deja su puesto de la noche a la mañana. Hay de todas formas casos, Clara, que de los que te han contado, que no todos te convencen, ¿no? ¿Alguna vez has tenido alguna sensación de que
de que, bueno, están añadiendo más cosas de las que pueden ser reales. Sí, por supuesto, cuando tú empiezas a hablar con mucha gente, te das cuenta de esas cosas. Y por eso mismo es una selección de casos. Hay muchos casos que he considerado que podían ser fraudulentos o simplemente que tenían una explicación natural, y he decidido en esos casos no incluirlos en el libro. Los que recojo, esos 30 casos, y luego esos otros 3 casos fuera de archivo, que son casos clásicos de la parapsicología mundial, pues están ahí por algo. Es decir, no he metido cosas que no me convenzcan. Claro. Pero sí que es verdad que tú desarrollas una especie de, llámalo intuición muy entrecomillado, y es que cuando hablas con muchas personas, a ti te pasará, entrevistas a mucha gente, empiezas a darte cuenta, ¿no?, de si esa persona realmente te está contando la verdad, o por lo menos lo que esa persona ha vivido. Otra cosa es la interpretación que tenga, el origen del cual proceda todo aquello, pero esa persona te dice la verdad, o hay cosas que no te casan y notas que algo no cuadra. Suele pasar que muchas veces hay cosas que el miedo pues no te deja saber exactamente qué es lo real y qué es lo que no es cierto. En cualquier caso, habrá que leer el gran libro de las casas encantadas de Clara Tahoces. Clara, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, que feliz noche, y bueno, no paséis mucho miedo ahora que estáis ahí en el control. Yo de momento no oigo nada, esperemos que no aparezca nadie. Muchísimas gracias, Clara, buenas noches. Suscríbete en YouTube a La Ciudad Escondida, en claratahoces.com.